Lo que estás a punto de escuchar, cambia la forma en que entiendes la religión. Antes de Moisés. Antes de Jesús. Antes de Mahoma. Ya había un hombre que hablaba de un solo Dios, del bien y del mal como fuerzas universales, y del destino del alma después de la muerte. En un mundo dominado por sacrificios, dioses caprichosos y rituales incomprensibles, una sola voz se atrevió a decir algo radical. Que el universo tenía sentido. Que la verdad importaba. Y que cada ser humano era responsable de sus actos. Su nombre era Zoroastro, o Zaratustra. Y aunque hoy pocos lo conocen, sus ideas moldearon silenciosamente el mundo en el que vivimos. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con alguien cuyas palabras resonarían durante más de 3000 años. Alguien que influyó en imperios, en religiones, en filósofos y en la forma en que millones de personas entienden conceptos como el cielo, el infierno, el juicio final y la batalla entre el bien y el mal. ¿Quién sería esa persona? La respuesta te sorprenderá, no es quien piensas. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente este profeta misterioso, que enseñó, cómo casi desapareció de la historia, y, por qué, su sombra aún se proyecta sobre nuestras creencias modernas. Prepárate, porque este viaje te llevará a los desiertos de la antigua Persia, a los palacios de reyes conquistadores, y al corazón mismo de una revolución espiritual que cambió la humanidad para siempre. El mundo antes de Zoroastro. La antigua Persia. Para entender quién fue Zoroastro, primero debemos entender el mundo en el que nació. Estamos en algún momento entre el 1500 y el 1000 antes de nuestra era. Las fechas exactas se pierden en la bruma del tiempo, y ese es precisamente parte del misterio. La antigua Persia no era un imperio unificado como lo sería siglos después. Era un vasto territorio de tribus nómadas, pastores y guerreros que vagaban por las estepas de Asia Central. Piensa en un paisaje árido, montañas imponentes, valles fértiles donde el agua era tan valiosa como el oro. Las tribus persas eran parte de un grupo más amplio, los pueblos indo-iraníes, relacionados con los que más tarde formarían la civilización védica en India. De hecho, compartían muchas cosas, idioma, costumbres, y sobre todo, una religión. La religión del caos. Y aquí es donde la historia se pone oscura. La religión dominante en esa época era un complejo sistema politeísta lleno de rituales y sacrificios. Los sacerdotes, conocidos como los magio-magos, controlaban el poder espiritual y político. Imagina esto: para que llueva, hay que sacrificar un toro. Para ganar una batalla, hay que hacer otros sacrificios en honor a los dioses guerreros. Para curar una enfermedad, hay que realizar rituales que pocos entienden y que muchos temen. Los dioses eran los daevas, seres caprichosos y a menudo violentos que exigían tributo constante. No eran necesariamente buenos o malos, simplemente poderosos. Y los humanos estaban a su merced. Había un ritual particularmente importante, el sacrificio de la homa, una bebida ritual que posiblemente contenía elementos alucinógenos. Los sacerdotes la consumían durante ceremonias donde entraban en trance, alegando que así se comunicaban con los dioses. El problema era que esta religión no ofrecía respuestas morales. No explicaba por qué existía el sufrimiento. No prometía justicia. No le daba al individuo ningún control sobre su destino. Todo dependía del capricho de los dioses y del poder de los sacerdotes que afirmaban hablar en su nombre. El profeta emerge. El nacimiento de un visionario. Zoroastro nació en este mundo de contradicciones espirituales. Su nombre original era Zaratustra en avéstico, que puede significar aquel que posee camellos dorados o el del camello viejo, dependiendo de cómo se interprete. Ya ves, incluso su nombre es un enigma. No conocemos su rostro con certeza. No sabemos exactamente dónde vivió, aunque probablemente fue en algún lugar del noreste de Irán o las estepas de Asia Central. Ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo sobre su fecha exacta. Pero aquí aparece el primer problema: nadie sabe con certeza cuándo vivió Zoroastro, y eso lo cambia todo. Algunos académicos lo sitúan alrededor del año 1500 a.C., lo que lo convertiría en contemporáneo de la civilización micénica en Grecia. Otros lo colocan cerca del 1000 a.C., en la Edad del Hierro temprana.
Y hay quienes sugieren que vivió incluso más tarde, alrededor del 600 a.C., lo que lo haría contemporáneo de Buda y Confucio. Esta incertidumbre no es casual. Durante siglos, la tradición zoroástrica fue principalmente oral. Los textos más antiguos, los gathas, fueron memorizados y recitados por generaciones antes de ser escritos. Y cuando finalmente se escribieron, ya había pasado tanto tiempo que las fechas exactas se habían perdido. Pero hay algo que sí sabemos: Zoroastro nació en una familia sacerdotal. Su padre probablemente era un mago, uno de esos sacerdotes que realizaban los rituales. Esto significa que desde niño estuvo expuesto a todo el sistema religioso de su época. Y desde joven, comenzó a hacer preguntas incómodas. Las preguntas peligrosas. Vivió en un mundo profundamente ritualista, dominado por sacerdotes que ofrecían sacrificios a múltiples dioses, muchos de ellos contradictorios. Pero el mundo en el que nació era tan confuso espiritualmente, que alguien tenía que romperlo. Imagina ser un joven sacerdote obligado a participar en rituales que tu conciencia rechaza. Presenciar sacrificios, cómo se manipula a la gente con miedo, cómo los poderosos usan la religión para controlar a los débiles. Y fue en medio de ese caos, cuando un joven sacerdote empezó a hacer preguntas prohibidas. Zoroastro comenzó a cuestionar. ¿Por qué los dioses exigían sacrificios? ¿Por qué el caos reinaba incluso en los rituales sagrados? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Por qué los buenos sufrían y los malos prosperaban? ¿Realmente los dioses eran tan caprichosos como decían los sacerdotes? Estas preguntas no eran solo filosóficas. Eran peligrosas. Cuestionar la religión establecida significaba cuestionar el poder de los sacerdotes. Y eso podía costarte la vida. Según las tradiciones, Zoroastro pasó años en el desierto, meditando, buscando respuestas. Rechazó muchas de las prácticas de su tiempo. Se negó a participar en ciertos sacrificios. Buscaba una verdad más profunda. Y entonces, a los 30 años, su vida cambió para siempre. La visión que cambió todo. Según la tradición zoroástrica, Zoroastro tenía 30 años cuando tuvo la experiencia que definiría el resto de su vida y la historia espiritual de la humanidad. Era la primavera. Zoroastro se encontraba junto al río Daiti, realizando un ritual de purificación. No era uno de los rituales que rechazaba, sino uno de limpieza, de renovación. Estaba solo, sumergido en el agua hasta la cintura, cuando el mundo cambió. Una luz brillante lo envolvió. No era la luz del sol. Era algo más intenso, más puro, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y en esa luz apareció una figura. Boumana, la buena mente, uno de los aspectos divinos que más tarde se conocerían como los Amesa Espentas, los inmortales sagrados. Esta figura lo condujo ante la presencia de Ahura Mazda, el señor sabio. No fue una visión de miedo. No hubo truenos ni terremotos. No hubo amenazas ni castigos. Fue una revelación moral. Ahura Mazda le reveló algo fundamental. El universo no es caótico. Está regido por la verdad, por Asa. Y tú, Zoroastro, debes enseñar esto a la humanidad. Esta no fue la única visión. Durante los siguientes años, Zoroastro tuvo varias experiencias místicas donde diferentes aspectos de Ahura Mazda se le revelaron. Cada uno representaba un principio divino: la buena mente, la verdad, el poder, la devoción, la totalidad, la inmortalidad. Y lo que aprendió en esas visiones iba a romper con toda la tradición religiosa de su época. La revelación revolucionaria. Un solo Dios en un mundo de miles. Lo primero que Zoroastro proclamó fue radical en su simplicidad. Existe un solo Dios supremo, Ahura Mazda, el Señor sabio. No es un Dios tribal. No es un Dios nacional. No es uno entre muchos. Es el creador de todo lo que existe. El origen de la verdad, la luz y el bien. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario: este Dios no exige sacrificios. No se complace en el caos. No actúa por capricho. Ahura Mazda representa la verdad, Nasa, el orden cósmico, la sabiduría.
Piensa en lo radical que era esto. En un mundo donde los dioses pedían sacrificios constantemente, donde los sacerdotes ganaban poder lastimando animales en altares, donde el favor divino se compraba con tributos. Zoroastro decía, no. Dios no quiere tu vida. Quiere tu verdad. Por primera vez en la historia registrada, la religión dejaba de ser principalmente ritual y se convertía en ética. No importaba cuántos animales sacrificaras. No importaba cuánto incienso quemaras. No importaba qué tan elaborados fueran tus rituales. Lo que importaba era cómo vivías tu vida. Los Amesa Espentas, aspectos de lo divino. Pero Zoroastro no presentó a Ahura Mazda como un dios distante y abstracto. Lo presentó junto a 6 emanaciones o aspectos divinos, los Amesa Espentas, los inmortales sagrados. 1. Bohumana, la buena mente, el pensamiento correcto. 2. Asa Baísta, la mejor verdad, el orden cósmico, la justicia. 3. Kshatravairya, el poder deseable, el dominio justo. 4. Espenta Armaiti, la devoción sagrada, la humildad y devoción. 5. Aurvatat, la totalidad, la perfección y la salud. 6. Ameretat, la inmortalidad, la vida eterna. Estos no eran dioses separados, sino aspectos de la naturaleza de Ahura Mazda. Y lo fascinante es que cada uno de estos aspectos también representaba algo en el mundo material y algo en el ser humano. Por ejemplo, Asa, la verdad, estaba asociada con el fuego, el elemento más puro. Y en el ser humano, representaba la rectitud moral. Esta era una teología sofisticada, coherente, que conectaba lo divino, lo cósmico y lo humano en un sistema integrado. Balanza la batalla cósmica, Asa versus Drug. El mundo, enseñó Zoroastro, es un campo de batalla moral. No es una batalla física, aunque se manifiesta físicamente. Es una batalla cósmica entre dos principios fundamentales. Asa, la verdad, el orden, el bien. Drug, la mentira, el caos, el mal. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra en el universo contribuye a uno de estos dos principios. Cuando dices la verdad, fortaleces Asa. Cuando mientes, fortaleces Drug. Cuando actúas con justicia, fortaleces Asa. Cuando oprimes a otro, fortaleces Drug. Es simple, pero profundo. Y tiene implicaciones enormes. El libre albedrío, la revolución moral. Pero aquí viene lo más radical de todo, lo que realmente distingue a Zoroastro de casi cualquier otra figura religiosa de su tiempo. Cada ser humano elige su bando. No por nacimiento. No por casta. No por ritual. No por sacrificio. Sino por sus pensamientos, palabras y acciones. Esta idea era absolutamente revolucionaria. En la mayoría de las religiones antiguas, tu destino estaba determinado por tu nacimiento. Si nacías en una casta baja, morías en una casta baja. Si los dioses te favorecían, bien. Si no, mala suerte. Zoroastro dijo, no. El destino del mundo y el destino de tu alma dependen de tus elecciones. Introdujo el concepto del libre albedrío moral en el pensamiento religioso. Cada persona es responsable de sus actos. Cada persona será juzgada por sus elecciones. Cada persona tiene el poder de inclinar la balanza cósmica hacia el bien o hacia el mal. Por primera vez en la historia, alguien decía que el destino del mundo dependía de la elección humana. Y esto tenía una consecuencia directa: si cada persona es responsable, entonces cada persona importa. Un campesino que vive con verdad es más valioso ante Ahura Mazda que un rey que vive en la mentira. Era democracia espiritual 1000 años antes de la democracia política. El código de vida, Umata, Ukta, Ubarsta. De esta teología emergió un código de vida simple pero poderoso que resume toda la ética zoroástrica en 3 palabras. Umata, buenos pensamientos. Ukta, buenas palabras. Ubarsta, buenas acciones. Nota el orden: primero los pensamientos, luego las palabras, luego las acciones. Todo comienza en la mente. Si tus pensamientos están alineados con Asa, con la verdad, entonces tus palabras serán verdaderas y tus acciones serán justas.
Este lema se convirtió en el corazón del zoroastrismo y sigue siendo recitado por los zoroástricos hasta el día de hoy, más de 3000 años después. Ahriman, el adversario cósmico. El origen del mal. Si Ahura Mazda representa todo lo bueno, ¿de dónde viene el mal? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y Zoroastro le dio una respuesta que resonaría a través de los siglos. Habló de Andra Mainyu, también conocido como Ahriman, el espíritu destructivo. Ahora, esto es crucial entenderlo bien, Ahriman no es un dios igual a Ahura Mazda. No son dos fuerzas equivalentes en un duelo eterno. Eso sería dualismo puro. Ahura Mazda es el creador, la fuente de todo lo que existe. Ahriman es una fuerza destructiva que surgió como oposición a la creación. No tiene poder creativo propio. Solo puede distorsionar, corromper y destruir lo que Ahura Mazda ha creado. Piénsalo así, la luz existe por sí misma. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Pero en el mundo zoroástrico, esa oscuridad tiene intención, tiene voluntad, tiene propósito destructivo. Las armas de Ahriman. Ahriman no lucha con espadas o ejércitos. Lucha con herramientas mucho más sutiles y devastadoras. La mentira, Drug, su arma principal. Cada mentira fortalece a Ahriman. La confusión hace que las personas no distingan entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. La división enfrenta a las personas entre sí, crea conflicto donde debería haber armonía. La corrupción toma lo bueno y lo tuerce, lo distorsiona hasta volverlo irreconocible. La ignorancia mantiene a las personas en la oscuridad, sin conocimiento de la verdad. ¿Te suena familiar? Estos no son conceptos abstractos. Son cosas que experimentamos todos los días. La propagación de noticias falsas. La manipulación de la verdad. La división social y política. La corrupción de instituciones que deberían servir al bien común. Zoroastro identificó estos patrones hace 3000 años. Los Daeva, de dioses a demonios. Y aquí viene un giro fascinante en la historia. ¿Recuerdas los Daevas, los viejos dioses que la gente adoraba antes de Zoroastro? Zoroastro los reinterpretó completamente. Dijo que no eran dioses en absoluto. Eran manifestaciones de Ahriman, fuerzas destructivas que se hacían pasar por divinidades para engañar a la humanidad. Imagina el escándalo. Los dioses que tu padre adoró, que tu abuelo adoró, que generaciones adoraron. Zoroastro decía que eran demonios. Esta reinterpretación radical es una de las razones por las que enfrentó tanta oposición. No solo estaba proponiendo una nueva religión, estaba diciendo que la vieja religión era literalmente demoníaca. La batalla final, Phrasokereti. Pero Zoroastro no dejó la historia en una batalla eterna sin resolución. Enseñó que llegaría un día, el Phrasokereti, la renovación final, cuando el bien triunfaría definitivamente sobre el mal. En ese día, todos resucitarían. El bien y el mal serían separados definitivamente. Ahriman y todas sus fuerzas serían derrotados para siempre. El mundo sería renovado y purificado. Este concepto de un juicio final, de una resurrección, de un cielo y un castigo eterno, de una batalla apocalíptica final. ¿Te suena conocido? Debería. Porque estas ideas, que Zoroastro enseñó hace más de 3000 años, se filtrarían en el judaísmo, el cristianismo y el islam. La figura de Satanás en el cristianismo tiene paralelos obvios con Ahriman. El concepto del infierno como lugar de castigo. El juicio final. La resurrección. El apocalipsis, la batalla final entre el bien y el mal. Todos estos conceptos tienen sus raíces, o al menos fuertes influencias, en el pensamiento zoroástrico, cuando la idea se volvió imperio. Los años de rechazo. Después de sus visiones, Zoroastro comenzó a predicar. Y fracasó. Durante años, nadie lo escuchó. Los sacerdotes establecidos lo veían como una amenaza. Los líderes tribales no tenían interés en abandonar los viejos dioses. La gente común tenía miedo de cambiar. Zoroastro fue ridiculizado, amenazado, expulsado de comunidad tras comunidad.
Durante 10 años predicó en el desierto, y solo logró convertir a una persona, su primo. Imagina la frustración. Tienes una revelación que estás convencido cambiará el mundo, y nadie te escucha. Pero Zoroastro perseveró. Siguió buscando, siguió enseñando, siguió confiando en que su mensaje era verdad. Y entonces, todo cambió. El rey que escuchó. Zoroastro llegó a la corte del rey Vistaspa, un gobernante de una región en el este de Persia. Los detalles exactos se han perdido, pero sabemos que Zoroastro logró algo extraordinario, convenció al rey. Según las tradiciones, hubo debates con los sacerdotes establecidos. Hubo milagros atribuidos a Zoroastro. Hubo pruebas y desafíos. Pero al final, Vistaspa se convirtió al zoroastrismo y lo declaró la religión de su reino. Ahora Zoroastro tenía algo que nunca antes había tenido, poder político. Con el apoyo real, el zoroastrismo comenzó a extenderse. Se construyeron templos del fuego, donde se mantenía una llama eterna como símbolo de Asa, de la verdad divina. Se entrenaron nuevos sacerdotes en las enseñanzas de Zoroastro. Se escribieron y memorizaron los textos sagrados. El mensaje que una vez parecía condenado al olvido ahora se propagaba como el fuego que simbolizaba el imperio persa, cuando la religión se volvió global. Siglos después de la muerte de Zoroastro, sus ideas alcanzaron su punto más alto de influencia cuando el imperio persa las adoptó. Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida alrededor del 550 a.C., es una figura fascinante en esta historia. Ciro era conocido por algo muy inusual para su época, la tolerancia religiosa. Su famoso Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos, proclamaba que las personas conquistadas podían mantener sus propias religiones y costumbres. ¿De dónde venía esta tolerancia tan poco común? Muchos historiadores creen que Ciro fue influenciado por el pensamiento zoroástrico. La idea de que cada persona es responsable de sus propias elecciones, de que la verdad y la justicia son valores universales, encajaba perfectamente con su visión de gobierno. Ciro defendía justicia para todos, no solo para los persas. Libertad religiosa sin precedentes. Respeto a las leyes y costumbres de otros pueblos. El rechazo de la tiranía y la opresión. Y fue esta filosofía la que llevó a uno de los eventos más significativos del mundo antiguo, el encuentro que cambió la historia, persas y judíos. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia. Los judíos llevaban décadas en cautiverio allí, desde que Nabucodonosor había destruido Jerusalén y el templo de Salomón. Y entonces Ciro hizo algo impensable, liberó a los judíos y les permitió regresar a su tierra. Más aún, ordenó que se reconstruyera el templo de Jerusalén y proporcionó fondos del tesoro real para hacerlo. Para los judíos, esto fue un milagro. Tanto así que en el libro de Isaías, Ciro es llamado el ungido de Dios, un título normalmente reservado para los reyes de Israel. Pero este encuentro tuvo consecuencias que van mucho más allá de la política. Durante décadas de contacto con los persas zoroástricos, el pensamiento judío cambió dramáticamente. Conceptos que antes eran vagos o inexistentes en el judaísmo temprano comenzaron a aparecer con fuerza. El dualismo bien, mal, antes del exilio, el judaísmo no tenía un concepto claro de un adversario de Dios. Después del contacto con los persas, aparece Satán como figura opuesta a Dios. Los ángeles, la angelología judía se vuelve mucho más elaborada después del exilio, con jerarquías angélicas que recuerdan a los amesa-espentas zoroástricos. La resurrección, este concepto apenas existe en el judaísmo temprano, pero se vuelve central después del periodo persa. El juicio final, la idea de un día de juicio universal al final de los tiempos. El Mesías como figura cósmica, la idea de un Salvador que vencerá definitivamente al mal. Cuando los persas liberaron a los judíos del cautiverio en Babilonia, dos mundos espirituales se encontraron. Y nada volvió a ser igual. Los gatas, la voz original. Los himnos más antiguos. Los gatas son 17 himnos poéticos atribuidos directamente a Zoroastro. Son los textos más antiguos del zoroastrismo y probablemente la voz más auténtica del profeta que tenemos.
Escritos en avéstico antiguo, un idioma relacionado con el sánscrito védico, son increíblemente difíciles de traducir. El avéstico era ya un idioma muerto cuando los gatas finalmente se escribieron, conservado solo para uso religioso. Pero incluso a través de las dificultades de traducción, la voz de Zoroastro emerge clara y poderosa. No son leyes, son reflexiones. Lo fascinante de los gatas es que no son lo que esperarías de un texto religioso antiguo. No son una lista de mandamientos. No son amenazas de castigo divino. No son rituales detallados. Son reflexiones profundas sobre la naturaleza de la verdad, la responsabilidad moral, la relación entre lo humano y lo divino, el significado de la existencia, la lucha entre el bien y el mal. Son poesía filosófica de la más alta calidad. Aquí hay un ejemplo de uno de los gatas más conocidos, Yasna 30, donde Zoroastro habla sobre la elección fundamental. Ahora hablaré a aquellos que desean escuchar. Sobre las dos fuerzas primordiales de la existencia. A los sabios les digo, reconozcan esto. Para que puedan distinguir entre la verdad y la mentira. En el principio, había dos espíritus. Gemelos declarados en conflicto. En pensamiento, palabra y acción son dos. El bien y el mal. Entre estos dos, los sabios eligen correctamente. No así los necios. Y cuando estos dos espíritus se encontraron, establecieron en el principio la vida y la no vida. ¿Ves la sofisticación aquí? No es obedece o serás castigado. Es aquí está la realidad de la existencia, ahora tú decides qué hacer con ese conocimiento. El lenguaje de la razón. Lo que hace únicos a los gatas en el contexto religioso antiguo es que constantemente apelan a la razón y al juicio individual. Zoroastro no dice, cree esto porque yo lo digo. Dice, piensa en esto, reflexiona, y verás que es verdad. Usa la palabra, mana, constantemente, que significa mente o pensamiento. La religión no es un asunto de fe ciega, sino de comprensión racional. Esto es extraordinario para su época. La mayoría de las religiones antiguas dependían de la revelación directa, de la autoridad incuestionable del sacerdote o el texto. Zoroastro invitaba al cuestionamiento, al pensamiento, al discernimiento. Preservados por la memoria. Los gatas fueron preservados oralmente durante siglos antes de ser escritos. Los sacerdotes zoroástricos los memorizaban con una precisión extraordinaria, transmitiéndolos de generación en generación. Cada palabra, cada sílaba era sagrada. Esta tradición oral garantizó que, incluso cuando imperios cayeron y bibliotecas fueron quemadas, la voz de Zoroastro sobreviviera. Cuando finalmente se escribieron, se convirtieron en el corazón de la Avesta, la escritura sagrada del zoroastrismo, comparable en importancia a los Vedas hindúes, la Torá judía, o los evangelios cristianos. Pero a diferencia de muchos textos sagrados, los gatas no pretenden ser la palabra directa de Dios dictada a un profeta. Son las palabras del profeta mismo, su búsqueda personal de la verdad, su diálogo con lo divino. Y esa humanidad, esa honestidad intelectual, es parte de lo que los hace tan poderosos. La caída y la diáspora. La llegada del Islam. Durante casi 1000 años, el zoroastrismo fue la religión dominante de Persia. Pero en el siglo VII de nuestra era, todo cambió. En el año 651 después de Cristo, el último emperador sasánida, Yazdegerd III, fue eliminado mientras huía de los ejércitos árabes musulmanes. Con la caída de su reino, terminó no solo una dinastía, sino una era completa. El Islam había llegado a Persia. Y con él vino una presión inmensa sobre los zoroástricos. Ahora, es importante entender que el Islam no erradicó el zoroastrismo de inmediato. Como gente del libro, Al-Kitab, los zoroástricos tenían cierta protección bajo la ley islámica. Podían practicar su religión, pero con restricciones severas. No podían construir nuevos templos. Debían pagar el jizya, un impuesto especial para no musulmanes. Enfrentaban discriminación legal y social. Sus hijos eran presionados a convertirse al Islam. Generación tras generación, la presión se acumulaba, la persecución silenciosa.
No fue un genocidio dramático. Fue algo más sutil, y en cierto modo, más devastador, la erosión lenta de una cultura. Los templos del fuego comenzaron a cerrarse, uno por uno. Las familias sacerdotales perdieron su estatus y sus medios de vida. Los textos sagrados fueron destruidos o escondidos. Los rituales ancestrales se realizaban en secreto. Y poco a poco, muchos zoroástricos tomaron la decisión más práctica, convertirse al Islam. No por convicción teológica necesariamente, sino por supervivencia. Para proteger a sus familias. Para tener acceso a oportunidades. Para no ser ciudadanos de segunda clase. La religión que una vez gobernó uno de los imperios más grandes del mundo se redujo a una minoría perseguida en su propia tierra. El éxodo, nacen los parsis. Pero algunos se negaron a convertirse. En algún momento del siglo VIII o IX, las fechas exactas se debaten, un grupo de zoroástricos tomó una decisión desesperada, abandonar Persia para siempre. Cruzaron el Golfo Pérsico en barcos, buscando un lugar donde pudieran practicar su fe en paz. Y llegaron a la costa oeste de India, en Gujarat. Según la leyenda, el gobernante local les preguntó por qué deberían aceptarlos. En respuesta, un sacerdote zoroástrico tomó un vaso de leche lleno hasta el borde y añadió una cucharada de azúcar. La leche no se derramó. Así seremos nosotros, dijo. Nos mezclaremos con vuestra sociedad, la endulzaremos con nuestra presencia, pero no la desbordaremos. El gobernante quedó impresionado y les permitió quedarse, con una condición: debían adoptar la lengua local y las mujeres debían vestir saris como las mujeres indias. Los zoroástricos aceptaron. Y así nacieron los parsis, literalmente los persas, el nombre que los indios les dieron. Los parsis, guardianes de la llama. En India, los parsis prosperaron. Se concentraron en ciudades como Bombay, ahora Mumbai, y se convirtieron en una comunidad notable por varias razones. Educación, los parsis valoraban extremadamente la educación, tanto para hombres como para mujeres, algo inusual en esa época. Comercio, muchos se convirtieron en exitosos comerciantes y empresarios. Familias como los Tata se convirtieron en pilares de la industria india. Filantropía, siguiendo su ética de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, los parsis establecieron hospitales, escuelas y bibliotecas. Preservación cultural, mantuvieron sus rituales, su idioma litúrgico, sus costumbres, con una tenacidad extraordinaria. Freddie Mercury, el legendario cantante de Queen, nació Farrokh Bulsara en una familia parsi. Aunque no era religioso, su herencia zoroástrica influyó en su visión del mundo y su arte. Los zoroástricos que quedaron en Irán. Mientras tanto, en Irán, una pequeña comunidad zoroástrica resistió. Se concentraron principalmente en Yazd y Kerman, ciudades en el desierto central de Irán. Vivieron siglos en relativo aislamiento, manteniendo su fe en secreto cuando era necesario, públicamente cuando era posible. Durante el periodo de la dinastía Pahlavi en el siglo XX, bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi, los zoroástricos iraníes experimentaron un renacimiento. El Shah, buscando conectar con el pasado preislámico de Irán, promovió el zoroastrismo como parte de la identidad nacional persa. Templos del fuego fueron restaurados. Se celebraron festivales zoroástricos públicamente. Los zoroástricos pudieron ocupar posiciones de prestigio. Pero este renacimiento fue breve. Con la Revolución Islámica de 1979, las restricciones regresaron, aunque menos severas que en épocas medievales. Los números hoy, una religión en peligro. Hoy, quedan aproximadamente 100.000 a 200.000 zoroástricos en el mundo. Es una cifra asombrosamente pequeña para una religión que una vez contaba sus fieles en millones. La mayoría vive en India, alrededor de 60.000 parsis, e Irán entre 25.000 y 40.000. Hay comunidades pequeñas en Pakistán, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y la comunidad enfrenta desafíos existenciales. Tasas de natalidad bajas, las familias parsis tienden a tener pocos hijos. Matrimonios mixtos, la tradición ortodoxa solo reconoce como zoroástricos a los hijos de padre zoroástrico, lo que excluye a muchos. Asimilación, especialmente en la diáspora occidental,
muchos jóvenes zoroástricos se casan fuera de la fe. Envejecimiento, la población zoroástrica es proporcionalmente muy vieja. Algunos demógrafos predicen que si estas tendencias continúan, los parsis podrían desaparecer virtualmente en India en las próximas generaciones. Es una ironía trágica, la religión que enseñó al mundo sobre la batalla entre la luz y la oscuridad ahora lucha por su propia supervivencia. La influencia silenciosa en Occidente. Redescubrimiento en Europa. Durante siglos, Europa apenas sabía nada del zoroastrismo. Pero en el siglo XVIII, algo cambió. Un joven francés llamado Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron viajó a India con una misión obsesiva: encontrar y traducir los textos sagrados zoroástricos. Después de años de estudio con sacerdotes parsis, lo logró. En 1771, publicó la primera traducción europea de la Avesta. El impacto fue sísmico. De repente, los intelectuales europeos se dieron cuenta de que existía una tradición espiritual y filosófica anterior al cristianismo, sofisticada y profunda. Voltaire quedó fascinado. Goethe estudió el zoroastrismo. Los románticos alemanes vieron en Zoroastro un modelo del profeta filósofo. Nietzsche y así habló Zaratustra. Pero nadie hizo más por el nombre de Zoroastro en Occidente que Friedrich Nietzsche. En 1883, Nietzsche publicó Also sprach Zaratustra, así habló Zaratustra, una de las obras filosóficas más influyentes de la era moderna. Ahora, aquí hay algo irónico: el Zaratustra de Nietzsche tiene muy poco que ver con el Zoroastro histórico. El Zoroastro real predicaba sobre la verdad absoluta, el bien y el mal moral, un Dios creador. El Zaratustra de Nietzsche proclama: Dios ha muerto, promueve el superhombre, Übermensch, y rechaza la moralidad tradicional. Entonces, ¿por qué Nietzsche eligió a Zaratustra? En su autobiografía, Nietzsche lo explicó: Zaratustra fue el primero en ver en la lucha entre el bien y el mal la verdadera rueda motriz de las cosas. Zaratustra creó este error, el más fatal de todos, por lo tanto, debe ser también el primero en reconocerlo. En otras palabras, Nietzsche eligió a Zaratustra precisamente porque fue el primero en establecer un dualismo moral absoluto, y Nietzsche quería demoler ese dualismo. Es una relación compleja, casi contradictoria. Pero lo que es innegable es que puso el nombre de Zaratustra en la conciencia filosófica moderna. Influencia en la teosofía y el ocultismo. A finales del siglo XIX y principios del XX, el zoroastrismo también influyó en movimientos espiritualistas y ocultistas. Madame Blavatsky y la Sociedad Teosófica incorporaron ideas zoroástricas en su síntesis de tradiciones espirituales orientales y occidentales. Aleister Crowley estudió el zoroastrismo y algunas de sus ideas aparecen en su sistema mágico. Grupos neopaganos y de reconstruccionismo religioso han mostrado interés en el zoroastrismo como una de las religiones monoteístas más antiguas. En la cultura popular. El zoroastrismo aparece regularmente en la cultura popular, aunque a menudo distorsionado. En videojuegos como la serie Prince of Persia. En la música, donde el símbolo Farabaar, el espíritu guardián alado, aparece en portadas de álbumes. En literatura fantástica, donde los conceptos de Ahura Mazda y Ahriman inspiran sistemas mágicos. En programas de televisión y películas que exploran temas de dualismo. Freddie Mercury, aunque no practicante, fue sepultado según rituales zoroástricos parsis, trayendo atención mundial a la religión. ¿Por qué sigue importando hoy? Las ideas que sobreviven. Puede que haya solo 100.000 zoroástricos practicantes en el mundo. Pero las ideas de Zoroastro viven en miles de millones de personas que nunca han oído su nombre. Cada vez que alguien habla del cielo y el infierno. Cada vez que alguien menciona a Satanás como el adversario de Dios. Cada vez que alguien cree en un juicio final. Cada vez que alguien espera la resurrección. Cada vez que alguien ve el mundo como una batalla entre el bien y el mal. Están usando conceptos que Zoroastro introdujo o popularizó hace más de 3.000 años. El legado ético. Pero más allá de las doctrinas específicas, el verdadero legado de Zoroastro es ético. La idea de que cada individuo es moralmente responsable. Que nuestras elecciones importan. Que la verdad tiene valor absoluto. Que debemos luchar activamente por el bien. Umata, Ukta, Ubarsta.
Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Este mensaje sigue siendo relevante. Quizás más relevante que nunca. En un mundo de posverdad. Vivimos en una era donde la verdad está bajo asedio. Noticias falsas se propagan más rápido que los hechos. Las narrativas se manipulan según agendas políticas. La confusión y la división parecen reinar. Zoroastro llamaría a esto el trabajo de Drug, la mentira, el caos. Y su respuesta sería clara: cada uno de nosotros debe elegir pararse del lado de Asa, la verdad. No pasivamente. Activamente. Cada vez que verificamos un hecho antes de compartirlo. Cada vez que decimos la verdad incluso cuando es incómodo. Cada vez que nos negamos a participar en la mentira. Estamos luchando la batalla que Zoroastro identificó hace 3 milenios. La relevancia del libre albedrío. En una era de determinismo biológico, de algoritmos que predicen nuestro comportamiento, de neurociencia que cuestiona si realmente tenemos libre albedrío. Zoroastro insiste: tus elecciones importan. No eres un producto inevitable de tu genética o tu ambiente. No estás programado sin posibilidad de cambio. No eres una víctima pasiva de fuerzas más grandes. Eres un agente moral con el poder de elegir. Y esa elección es sagrada. La comunidad zoroástrica hoy. Los zoroástricos modernos siguen practicando su fe antigua con adaptaciones modernas. En los templos del fuego de Yaz en Irán, las llamas sagradas arden como han ardido durante más de 1000 años. En los Agyaris, templos del fuego, de Mumbai, los parsis continúan sus rituales diarios. Celebran Nowruz, el Año Nuevo Persa, una festividad que precede al Islam por siglos. Mantienen la tradición de las Torres del Silencio, donde tradicionalmente los muertos eran expuestos a los buitres para no contaminar los elementos sagrados, tierra, fuego, agua. Y siguen viviendo según el código, Umata, Ukta, Ubarsta. El zoroastrismo moderno, entre tradición y cambio. La comunidad enfrenta debates internos sobre cómo adaptarse al mundo moderno. ¿Deberían aceptar conversos? Tradicionalmente el zoroastrismo no proselitiza, pero algunos argumentan que es la única manera de sobrevivir. ¿Deberían reconocer los matrimonios interreligiosos? La posición ortodoxa dice no, pero esto significa excluir a muchos jóvenes. ¿Cómo preservar la identidad sin aislarse? Es el dilema de toda comunidad minoritaria. Algunos parsis están adoptando posiciones más inclusivas. Otros insisten en mantener las tradiciones exactamente como se han transmitido. Es una tensión viva, un debate que determina si el zoroastrismo será una reliquia histórica o una fe viviente en el siglo XXI. Un hombre, una visión, 3000 años. Zoroastro vivió hace miles de años, en un mundo que ya no existe. No tenemos fotografías de él. No conocemos su rostro. No sabemos exactamente cuándo nació o cuándo murió. Pero su voz todavía resuena. Fue un hombre que se atrevió a cuestionar todo lo que su sociedad consideraba sagrado. Que pasó años solo en el desierto, buscando la verdad. Que tuvo una visión que lo cambió todo. Que enseñó durante años sin ser escuchado. Que finalmente vio su mensaje extenderse por imperios. Y que murió sin saber que sus ideas influirían en miles de millones de personas durante 3 milenios. El mensaje eterno. En su esencia, el mensaje de Zoroastro es profundamente simple. El mundo es un campo de batalla moral. El bien y el mal son reales. La verdad importa. Y cada uno de nosotros debe elegir de qué lado está. No por ritual. No por nacimiento. No por obediencia ciega. Sino por elección consciente, activa, continua. Buenos pensamientos. Porque todo comienza en la mente. Buenas palabras. Porque las palabras tienen poder para construir o destruir. Buenas acciones. Porque al final, seremos juzgados no por lo que dijimos creer, sino por lo que hicimos. La batalla continúa. La batalla que Zoroastro identificó no ha terminado. Cada día enfrentamos la elección entre Asa y Drug. Entre la verdad y la mentira. Entre construir y destruir.
entre unir y dividir, entre iluminar y oscurecer. Y como Zoroastro enseñó, no podemos ser neutrales. No elegir es elegir el lado del caos. Actuar con verdad, con bondad, con justicia, eso requiere esfuerzo constante. Pero es ese esfuerzo el que da sentido a nuestra existencia. Una sola persona puede cambiar el mundo. Si hay una lección que la vida de Zoroastro nos enseña, es esta. Incluso una sola persona, con una idea clara y la voluntad de defenderla, puede cambiar el destino del mundo. Zoroastro no tenía ejércitos. No tenía riqueza. No tenía poder político. Todo lo que tenía era una visión de cómo debería ser el mundo. Y esa visión sobrevivió imperios, conquistas, persecuciones, el paso de 3000 años. Sobrevivió porque contenía algo verdadero. Algo que resonaba en el corazón humano. Algo que todos, en algún nivel, reconocemos. El fuego que no se apaga. En los templos del fuego zoroástricos, la llama arde continuamente. Nunca se permite que se extinga. Se alimenta con madera de sándalo. Se tiende con reverencia. Representa Asa, la verdad eterna, la luz que nunca muere. Y esa es también una metáfora para el mensaje de Zoroastro. Puede que su religión sea ahora una comunidad pequeña. Puede que su nombre sea desconocido para la mayoría. Pero la luz que encendió sigue ardiendo. En cada acto de verdad contra la mentira. En cada elección del bien sobre el mal. En cada momento en que un ser humano decide ser responsable de sus acciones. Ahí está Zoroastro. No como una figura del pasado, sino como una voz viva que nos recuerda. La verdad importa. Tus elecciones importan. Tú importas. Ahora conoces la historia del profeta más enigmático de la antigüedad. Un hombre que cambió el mundo sin que el mundo lo recuerde. Un mensaje que vive en miles de millones sin que sepan su origen. Una batalla que continúa, 3000 años después. ¿De qué lado estás tú? Umata, Ukta, Ubarsta. Buenos pensamientos. Buenas palabras. Buenas acciones. Ese es el legado de Zoroastro. Y ese legado ahora es tuyo. Si este vídeo te hizo pensar, si te hizo ver la historia religiosa de una manera diferente, si te inspiró a valorar la verdad y la responsabilidad moral, dale like, compártelo, y déjame en los comentarios, ¿conocías a Zoroastro antes de este vídeo? ¿Qué parte de su historia te impactó más? Y suscríbete, porque seguiremos explorando las figuras olvidadas que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Umata, Ukta, Ubarsta.